Gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros en el canal 104 de Claro y en todas las plataformas digitales que tenemos para estar hoy con ustedes aquí en Me Gusta CTV. Hoy estamos llenos de invitados y hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar mucho en nuestra salud mental, que es la más importante. Por eso el día de hoy tenemos nuestro invitado CTV. Hoy estamos con el doctor Edgardo Villarreal. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Pasaron unos carnavales muy chéveres. El canal lo cubrió de manera espectacular. Y qué bien poder empezar ahora esta nueva parte con un tema tan interesante como el que vamos a hablar a continuación. Así es, doctor. Vamos a hablar de un tema que es muy complejo, como lo es el TOC. Quiero que usted nos lo desmenuzca un poquito para ver de qué se trata este tema de una manera muy fácil para que todos los televidentes nos puedan entender de lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que le queremos preguntar es, ¿qué es TOC? Ok, el TOC en sí no son más que las siglas que se utilizan en psiquiatría para la definición de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué significa eso? Un trastorno basado en obsesiones y en compulsiones. Ahora más adelante te vamos a decir qué es una obsesión y qué es una compulsión y por qué esto es la base del diagnóstico. Es importante mencionar que una cosa es trastorno obsesivo compulsivo y otra cosa es trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Son muy diferentes. Y ahora te lo diré. Así es, doctor. Como dijimos al principio, vamos a desmenuzar estos términos lo más posible para que todos los televidentes que nos están viendo puedan comprender estos síntomas, cuáles son los síntomas que deben de tener las personas para que sepan sobre esto. Lo primero es que quiero que nos diga qué es una obsesión y qué es la compulsión. Ok, bueno, esa pregunta es, digamos que el punto de partida que tenemos para empezar a poder definir qué es este trastorno. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, recurrentes y persistentes que el individuo interpreta como no deseados. Es decir, llegan a la mente del individuo y el pensamiento o la imagen genera un gran malestar psíquico. En el TOC, estas imágenes, estos impulsos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo de contaminación, pensamientos de que se tiene las manos sucias o de que, por ejemplo, un impulso que puede ser llegar a hacer un daño a otra persona, hacerse daño a sí mismo, entre otros, pero lo vamos a explicar un poquito más adelante con más detenimiento. Y una compulsión es un acto, óigase bien, un acto mental o una conducta derivada normalmente de una obsesión. Las compulsiones son conductas repetitivas que, como bien lo mencioné anteriormente, están derivadas de una obsesión. ¿Por qué? Porque en el caso del TOC, cuando la persona tiene los síntomas, intenta hacer algún tipo de actividad para poder desprenderse de ese pensamiento que le genera tanto malestar y enfocarse en otra cosa. O por lo menos cree que lo que está haciendo le va a evitar el daño que tanto teme o la cosa que tanto teme. Puede ser el fallecimiento de un familiar, puede ser su propia muerte, puede ser enfermarse, entre muchas otras cosas. Pero ahora te diré mejor qué es. Así es, doctor. ¿En qué se basa este trastorno en sí? ¿A quién les da y si tiene algunos factores de riesgo? Ok. El trastorno en sí es la base de las obsesiones y las compulsiones, que según el Manual Diagnóstico y Estadístico mencionan que estas obsesiones y estas compulsiones derivan a que la persona tenga una conducta en sí desadaptativa. ¿A qué me refiero yo con desadaptativa? Ejemplo, en el caso de las compulsiones, la persona realiza ciertos rituales, ciertas cosas para evitar este pensamiento que suele ser intrusivo, para evitar esta obsesión. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, el TOC de verificación. La persona se siente tentada a verificar en múltiples circunstancias algo, como por ejemplo que haya apagado la estufa, por ejemplo que haya dejado las llaves en cierto sitio. O otro muy frecuente es que la persona, para evitar esa sensación, ese malestar psíquico que genera el pensamiento, hace algún otro tipo de conducta. Se pone a contar determinados números. Había un paciente que me decía que él contaba del 3 al 3000 de 3 en 3. Si no lo hacía,
de adelante, o sea, de atrás para adelante y de adelante para atrás, él no podía estar tranquilo. Dos, el toque de simetría, como por ejemplo la persona quiere que las cosas estén en un lugar específico de una manera adecuada hasta que la persona perciba que es correcto. Y entre las obsesiones son los pensamientos, estos que te llegan de forma tan abrupta, a tú que me estás escuchando y que tal vez tengas este trastorno, que te llegan de forma tan abrupta de que te puedes morir, de que algo le va a pasar a tu familia, de que la obsesión que tienes es con un tema particular, ya sea un tema somático o algo que te pudo haber ocurrido. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay tres, principales tres. Hay unos que son genéticos. Las personas que tienen familiares de primer grado con TOC, es decir, el papá tuvo TOC y este TOC empezó en la edad adulta, el hijo tiene 2 veces más probabilidades de tenerlo. Pero hay algo interesante, en algunos modelos que se ha estudiado con gemelos, cuando el TOC, y ahora vamos a hablar de eso, cuando el TOC comienza en infancia, la persona, el familiar, es decir, este papá que tiene TOC, su TOC empezó en infancia. El hijo tiene 6 veces más probabilidades de padecer de TOC. Otro son los traumas en infancia y adolescencia, el abuso sexual en infancia, los traumas, el maltrato intrafamiliar, circunstancias de pérdida, son algunos factores. Y por otro lado hay algo que en el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5, lo mencionan como algunos rasgos temperamentales, es decir, cosas que van inherentes a la personalidad, la manera en que manejas tu humor, el control de tus impulsos, entre otras cosas. Doctor, ¿y cómo afecta este trastorno en la vida diaria de las personas y en qué momento también uno puede ver que está afectándole el trastorno en su vida diaria? Ok, eso es interesante. En los niños depende de la edad donde empiece. Usualmente en los adultos el TOC se manifiesta más en mujeres que en hombres. Pero cuando se manifiesta en hombres, la edad de empiezo del TOC es un poco más temprana. Aproximadamente el 25% de ellos tendrá síntomas a los 14 años. Y de algunos tendrán síntomas incluso al comienzo de los 10 años. Solamente que en los niños puede ser un tanto más notable porque los niños, en vez de manifestar las obsesiones, se ven más las compulsiones. El contar, el verificar, el toque de simetría, entre algunas otras cosas. Por esa razón se pueden ver en los niños, pero usualmente suele empezar al comienzo de la edad adulta. Es raro que el TOC empiece después de una edad de 35 años, como menciona el Manual Diagnóstico y Estadístico o la literatura de Kaplan, pero sí se puede presentar. Y lo principal, cómo afecta a una persona, aquel que sufre de TOC puede tener síntomas que son leves a síntomas muy graves. Usualmente uno de los criterios diagnósticos dice que la persona, estas obsesiones y estas compulsiones lo llevan más de 1 hora al día, o el malestar es clínicamente significativo. Es decir, aquel que tiene un TOC de verificación, de limpieza o de contaminación, se lava las manos 30 veces, lavándose las manos, llega el paciente al consultorio con las manos así, peladas, porque se ha lavado con cloro, porque se ha lavado con otro tipo de sustancias cáusticas, porque él siente que tiene las manos sucias. Es importante que se distinga esto. Él puede percibir, sentir que las tiene sucias, pero él sabe que no están sucias, por lo cual no es un trastorno psicótico, no hay psicosis. El paciente identifica que lo que hace usualmente, porque hay 3 niveles con pacientes que identifican que lo que hacen no es adecuado, aquellos que creen que puede ser un poco, eso se le dice pobre, introspección pobre, y aquel que tiene una introspección ausente. Hay un ejemplo interesante, te lo pondré. Dice, si un paciente identifica que es necesario que él verifique 30 veces que tiene que apagar la estufa o tener la estufa apagada, verificar que esté apagada porque si no la casa se va a quemar. Pero él sabe que verificarlas 30 veces, eso está mal, eso no le sirve de nada. Él tiene una introspección conservada. Pero si él empieza a decir, creo que debería hacerlo porque es posible que la casa se queme, entonces lo mejor sería que empiece a verificarla, pero yo sé que estoy exagerando, sería pobre. Pero cuando él no identifica que su conducta está errática o está mal, ese sería una introspección ausente. Y eso es importante de cara a la progresión. Las personas con TOC, dependiendo del tipo, pueden llegar a ser gente que usualmente no tenga ningún tipo de introspección y que en algunas personas puede ser tan discapacitante o tan mal el diagnóstico
que lo lleva a alejarse completamente de sus familiares por el miedo psíquico que le genera estar con otras personas, de acuerdo claramente al tipo de TOC en particular que estemos hablando. Este que les estoy diciendo se llama TOC de daño, pero ahora les haré un poquito de eso. Bueno, doctor, vamos a hablar ahora de que si se pueden suicidar las personas que tengan estos trastornos de TOC. Sí. Si bien cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo estamos hablando en sí de la forma de presentación más clásica, el trastorno obsesivo compulsivo hay varios tipos, pero encarando la pregunta en particular, sí. Se supone que un cuarto, según el Manual Diagnóstico y Estadístico, de las personas que padecen de TOC en algún momento de su vida piensa en suicidarse. Y algunos de ellos, en casi un 10 a un 15% de los casos, puede tener un intento de suicidio, por lo cual es supremamente importante que los pacientes con TOC sean atendidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver una cosa con la otra. Lo que ocurre es que el malestar que genera el trastorno es tan severo que las cosas que le genera a la persona deterioran su vida diaria. Entonces, el paciente que tiene TOC también se deprime. El paciente que tiene TOC también se pone ansioso. Y hay otras enfermedades que también conviven con TOC, tanto así que los manuales dicen, si crees que tiene TOC, debes descartar esta otra enfermedad. Esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno afectivo bipolar, bla, bla, bla. Por esa razón, sí puede suceder. Suicidarse en pacientes con TOC puede ser, y a veces, en algunos casos, suele ser frecuente. Ok, doctor, ¿cuáles son los síntomas que las personas que nos están viendo y quieran saber cuáles son los síntomas y qué tipo de TOC existen? Ok. Para hablar de la cantidad de síntomas que se puede presentar, eso sería algo largo, pero es interesante. A pesar de la diferencia cultural que existe en la presentación de la sintomatología, hay algunas cosas que se comparten, algunas obsesiones y algunas compulsiones. Algunas obsesiones, ejemplo, la de contaminación. La persona se siente sucia, siente que, por ejemplo, tiene las manos sucias, o que está contaminado con algo. De simetría, esa es una compulsión. La persona se ve orientada a colocar las cosas en determinado orden, de determinada forma, en determinado lugar, contándolo de X o Y manera. Obsesiones por contar, que puede ser por diferente cantidad de números o con diferentes objetos. Entonces empieza a contar cuántos focos hay. Tenía un paciente que mencionaba que él cada vez que iba al baño tenía que contar todos los zócalos del baño. Él dice, doctor, ya yo sé que en mi baño hay 287 zócalos, pero siempre que iba al baño tenía que contar los zócalos porque el malestar que le generaba el no contarlos era tan severo que finalmente no podía irse sin hacerlo. Tenía miedo de que algo malo le pasara. Esas conductas, esas obsesiones y esas compulsiones están destinadas a poder proteger a la persona, entre comillas, del pensamiento que le hace daño. Otro, de tabú o pensamientos religiosos. La persona tiene un pensamiento que considera prohibido y suele ser un pensamiento intrusivo, repetitivo. Ejemplo, en hacerle daño al otro, apuñalar a una persona, un acto sexual violento, algo místico religioso, algo que tiene que comparado con la religión, ya sea algo blasfemo o algo que no sea de esas características. Otro, el de daño. La persona considera que otras personas podrían realizarle daño o que él podría hacerle daño a otras personas. Hay un TOC que es bastante raro, que también lo definen las literaturas, que se llama TOC de género, donde la persona, el pensamiento intrusivo, hace referencia a su sexualidad, que puede estar destinado a que se considera a sí mismo o el pensamiento a que él es homosexual o que tenga algunas conductas derivadas de eso. No significa que eso sea frecuente, de hecho es muy poco frecuente, pero de que lo existen, sí. Doctor, ¿y qué deben hacer las personas que nos están viendo en casa y si tienen alguna persona que sufra de un TOC? ¿Qué es lo que debe hacer? Y además, un consejo que usted les quiera brindar, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Bueno, lo primero es que no enfoquen esta patología como un tabú. En sí no lo es. Hay muchísimas personas en el mundo, aproximadamente 70 millones de personas que sufren de TOC, entre el 1.2 al 1.8% de la población, lo cual es bastante llamativo. Lo otro es que es un trastorno que es infradiagnosticado. Muy pocas personas con TOC a veces suelen ir a las consultas. Primero porque el crónico de la enfermedad es variable, es decir, tiene picos y también tiene remisiones. Tiene picos y tiene remisiones, lo cual hace que la persona
se adapte o por lo menos intente convivir un poco con los síntomas. Por eso en algunas ocasiones nunca terminan yendo al médico. Lastimosamente, este tipo de problemática suele evolucionar y suele comprometer la vida del individuo. Ejemplo, si es un TOC de contaminación, se verá destinado a lavarse muchísimo, a hacer conductas que son realmente excesivas, a no ir a determinados lugares, determinados eventos con determinadas personas porque siente que de alguna forma lo pueden contagiar. Otra de las cosas que es importante que sepan los pacientes con TOC es que no necesita sufrir con eso. Hay muchos tratamientos y muchos son efectivos, tanto la parte de medicamentos, así como también la parte de la psicoterapia. Hay muchas formas de ayudar a los pacientes con TOC y hay terapias que de hecho son cada vez más novedosas y son cada vez mejores para este tipo de pacientes. Por lo cual es recomendable que si te sientes así, lo mejor es que consultes a un médico. Te recomiendo una película a todos aquellos que quieran saber sobre este tema. Si bien hay cosas que hay que salvar debido a que, claramente, es una película. Se llama Tok Tok, se encuentra en Netflix y es una película interesante de la vida de unos pacientes que lo tienen. Doctor, y bueno, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Por dónde lo pueden seguir las personas? Si tienen alguna pregunta, alguna duda para que se comuniquen con usted. Ok, mis redes sociales son Psiquiatría en Familia, tal cual en Instagram, Psiquiatría en Familia, y por mi número de contacto 318-521-8303. 318-521-8303. Muchas gracias, doctor Edgardo, por estar acompañándonos el día de hoy aquí en CTV Me Gusta, en un espacio donde hablamos de salud mental, donde hablamos de todos estos trastornos, de diferentes cosas que nos puedan ayudar a nosotros que no sabemos y que con usted lo podemos solucionar o podemos hablar acerca de estos temas. Me gustan estos espacios donde podamos hablar con usted y que las personas también sepan y también si tienen alguna pregunta se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, en @CTV Barranquilla, para que también hagan sus preguntas. Tal cual, si puede ser así, comuníquense y de alguna u otra manera, si tienen alguna pregunta, pues los estaré respondiendo aquí en vivo con el grupo de CTV. Gracias, doctor. Un gusto haber tenido el placer de estar con usted hoy. Igualmente, muchísimas gracias.